de ella van a dar cuenta en el día del juicio. Mire que no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Ahora, cuando uno va a hablar, debe hablar conforme a la palabra para evitar problemas. De toda palabra ociosa. ¿Usted cree que hay palabras ociosas que nosotros decimos? Amén. Cantidad de palabras ociosas que decimos, que pronunciamos. Y eso es delicado, hay que tener cuidado con ello. El verso 37 nos da un enfoque más amplio cuando dice: pues por tus palabras serás ¿qué? Justificado, y por tus palabras serás condenado. Yo elijo lo que digo. Por eso hay que tener cuidado con lo que enseñamos y con lo que expresamos, no solamente en la enseñanza, sino en el diario vivir con nuestra familia. Usted me va a perdonar que yo sea tan franco y tan directo, pero quiero enseñar la palabra, porque si yo no la enseño, Dios a mí me toma cuenta por ello. Pero nosotros debemos de aprender a callar. Amén. A veces como que nos pica la lengua para hablar, y tenemos que decir. A nosotros que nos interesa la vida de los demás, y a veces opinamos en la vida de los demás, y tenemos que aprender a ser prudentes, porque lo que hablamos se puede volver en contra nuestra. ¿Sí me estoy dando a entender? Y yo soy justificado por mis palabras, o soy condenado por ellas. Muchas personas dicen cosas de otro, y cuando vienen a hacer el reclamo, yo no dije eso, pero sí lo digo. Y esa palabra que digo lo condena. Ahora, es importante pensar en lo que voy a hablar antes de hablarlo. Si es edificante, si realmente tiene sentido hablarlo, si es necesario hablarlo. Amén. Si es agradable lo que quiero decir, porque hay veces decimos cosas que no son agradables. Nosotros tenemos que tener conectada la lengua con el cerebro. Hay gente que no tiene conectada la lengua con el cerebro, y por eso hablan y después piensan: ay, ¿yo qué dije? Hay que conectar bien los sentidos, y hay que hablar cosas coherentes. Amén. Proverbios 18:13. Usted que está con la Biblia, quiero invitarlo a que mire lo que dice el verso 13 de Proverbios 18. Al que responde sin haber escuchado, la palabra le es fatuidad y vergüenza. Usted no sabe, usted no nota que a veces estamos como en reuniones, a veces se da mucho en familia, en reuniones sociales, que estamos aquí pero no estamos escuchando bien, pero dice alguien algo y nosotros respondemos lo que no es. Sin saber lo que están hablando, porque a veces queremos es sabernoslas todas. Pero mire lo que dice la Biblia, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Al que responde sin haber escuchado, puede que haya oído, pero no ha escuchado. Yo puedo oír muchos ruidos, pero cuando yo escucho es cuando pongo atención a lo que están diciendo. ¿Sí? Hay una diferencia entre oír y escuchar. Y yo tengo que prestar mucha atención para escuchar bien. Amén. Y note el texto: al que responde sin haber escuchado. La palabra
le es fatuidad y vergüenza. Queda mal. Por eso yo tengo que pensar qué es lo que voy a hablar y preguntarme si es importante lo que voy a decir, si vale la pena, si tiene sentido, si es edificante o si por el contrario destruye. Amén. A uno no le gusta que le digan esto. A uno quiere que le prediquen en la iglesia de avivamiento y de temas muy, pero muy profundos. Pero si no aprendemos los temas elementales, ¿cómo vamos a aprender los temas profundos si no aprendemos a vivir en Dios? De nada me sirve tener mucha profundidad en la palabra si no sé vivir en Dios. Si mi vida cristiana es simplemente una vida de un religioso y no aplico la palabra a mi vida. Esto es doctrina. Amén. Y yo tengo que aprender a hablar, esté donde esté. A los pecados de la lengua son los pecados más comunes y los más difíciles de controlar. Porque la lengua sin control causa un daño terrible. La lengua que no es controlada destruye. Y Satanás usa la lengua para dividir las personas. Amén. Por eso el verso 2 de Santiago, ¿quieren mirarlo? Nos habla claramente de esto. Santiago 3:2, donde tomamos lectura inicialmente. Yo le quiero invitar a que analice esta escritura. El verso 2 dice: todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona ¿qué? Perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Porque todos ofendemos muchas veces de palabra. Dígame cuántas veces ha ofendido esta semana usted con su palabra. Y después ha tenido que arrepentirse, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Porque lo que dijo no debió haberlo dicho. Eso que da a entender que nosotros estamos rodeados o llenos de imperfección. Entonces, todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende de palabra, es una persona que perfecta, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Presten atención a esto. El verso 3 dice: he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. ¿Ustedes conocen el freno que le ponen los caballos? ¿Sí? Eso es algo que cuando usted jala la rienda, le aprieta aquí en la lengua. Y eso hace que su cuerpo se detenga. ¿Sí? Y note lo que dice. He aquí que nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo el cuerpo. Dice: mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande es voz que se enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego en un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, ella misma es inflamada por el infierno. Aquí viene la importancia de saber controlarnos. Nosotros necesitamos ponerle freno a la lengua. Y no estoy hablando directamente porque usted chismosee. Hay que ponerle freno a la lengua porque a veces somos muy juzgones. A veces somos muy zafados. Y a nuestra misma familia le expresamos palabras que no debemos expresarle. No es raro escuchar esposos tratando a la esposa de bocona
es una expresión que no se debe pronunciar. No es raro escuchar a padres tratando a los hijos de inútiles. Es una expresión que no se debe de escuchar porque las palabras que lanzamos marcan a la persona. Amén. Y dejan como un sello en la persona. Yo al hijo que está en Estados Unidos, ahora tiene 13 años, cuando estaba un poquito más grande que Isaac, recuerdo que una vez le dije una palabra que no debí decirle. Y la usamos mucho, porque es que no somos perfectos y ofendemos de palabra. Y él estaba medio hablando ya, y yo recuerdo que le dije, eso no se debe decir. Le dije, ¿usted es que es bobo? El niño se quedó mirándome y me dijo, papá, yo es bobo. Y cuando me dijo eso me hizo reflexionar y pensar que no debemos decir palabras que van a marcar la vida de nuestros familiares. Es mejor que nos callemos. Amén. Y por eso el verso dice, si alguno no ofende de palabra, es varón perfecto. Y aquí, ¿cuántos perfectos hay? Todos hemos ofendido. Pero cuando yo me paro frente al espejo de la palabra, entonces es donde entiendo que tengo que cambiar y que tengo que ponerle freno. Así como el carro lo dirijo con un timón y lo llevo por donde yo quiera, el que va en un barco lo lleva con un timón pequeño y lo voltea por donde él quiera. El que lleva la rienda del caballo, al ponerle el freno, lo hace mover también por donde él quiera y controla su cuerpo. Nosotros necesitamos ponerle freno a nuestra lengua, y ese freno para la lengua viene a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Cuando nosotros permitimos que el Señor toque nuestra vida y toque nuestra lengua. Amén. Porque hay muchos que se dicen ser cristianos, pero parece que la lengua no lo es. Y expulsan y dicen palabras con las que hieren, con las que marcan la vida de otros, con las que dañan el testimonio de otros, con las que ofenden a otras personas diariamente. Y yo quiero hablarles rápidamente, vamos a ver si alcanzamos, de 4 tipos de lengua. Usted dirá, ¿cómo así que 4 tipos de lengua? Asada, sudada. No es esa lengua. Esa no es. Quiero hablarles de 4 tipos de lengua. Y lo encontramos en el libro de Proverbios. Hay 4 formas comunes de hablar. Y las 2 primeras son las que deben de ser imitadas, pero las 2 últimas no. Las 2 primeras sí. Vamos a hablar de la primera. Es la lengua controlada. Proverbios 10, 19, el texto que leímos ahora. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces necesitamos una lengua ¿qué? Controlada. Ahora en Proverbios capítulo 11, el verso 12, dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Oiga bien, el hombre prudente calla. A veces nosotros queremos hablar, hay que controlar la lengua. No decimos todos amén, pero esa es la verdad. Y yo no le estoy aquí enseñando para que usted se emocione, le estoy enseñando para que usted reaccione. Porque ¿cuántos no cometemos ese error diariamente? De mover la lengua mal, de no controlarla. El capítulo 11, verso 13 dice, el que anda en chismes. A nosotros que nos interesa estar en chismes con otros y descubriendo la vida de otros. Cada cual tiene su propia vida. Viva la suya.
Porque la Biblia dice en Romanos 2, tú que juzgas, en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. A veces queremos juzgar a otros y criticar a otros, pero no vemos que nosotros hacemos lo mismo, o peor. Entonces es mejor, vea, póngale cierre a su lengua, a su boca, y va a vivir bien, y va a agradar a Dios. En Proverbios 13:3 dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. ¿Será que tiene sentido esto que estamos enseñando? Amén. El que mucho abre sus labios tiene calamidad. ¿Sí lo dice así su Biblia o no? Amén. ¿Y a quién le creemos? ¿Al pastor John Havers o a la Biblia? Bueno, entonces creámosle la palabra, apliquémosla. Dejemos de estar por ahí hablando tanto. Es que hay personas que no sé por qué hablan tanto, pero es mejor callar que mucho hablar. En Proverbios 15, les estoy hablando es conforme a la palabra para que usted lo compruebe. Proverbios 15:1. Por eso es tan importante pensar para hablar y controlar la lengua y no responder de la misma manera con la que nos han hablado. Dice, la blanda respuesta quita. Oiga, apréndase ese bien. Porque hay gente que responde con 4 piedras en la mano por todo lo que le diga. Pero dice, la blanda respuesta, ¿qué hace? La quita, ¿cierto? Porque cuando usted responde suavemente, desarma a la otra persona. Pero si usted responde también entonces se va a encender el furor. Pero cuando usted responde suavemente, con una respuesta tranquila, blanda, va a aplacar la ira de la otra persona. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir. Ay, pastor, es que yo le dije esto, ella me dijo esto, o él me dijo esto. Claro, si usted no sabe responder, si usted responde con 4 piedras en la mano, la palabra áspera hace subir el furor, pero la blanda respuesta quita la ira. Eso se logra cuando la lengua es controlada. Por eso hay que aprender a controlar la lengua. Amén. Amén. El verso 2 de Proverbios 15 dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. ¿Cómo la va viendo? Esta es la palabra de Dios. Oiga bien lo que dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría. La persona que habla con sabiduría, que habla con tranquilidad, da un adorno a la sabiduría. Mas la boca de los necios habla sandeces, habla mentiras, habla lo que no sabe, juzga lo que no sabe. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos eso? ¿Ah? Porque nosotros nos las creemos que nos las sabemos todas. Y como oramos un poquito y llevamos un tiempito del Evangelio, entonces creemos que es como nosotros decimos y nos las sabemos todas. Y entonces hay que hablar con sabiduría. Amén. Hay que ser sabios, porque la boca de los sabios adorna la sabiduría, pero la boca de los necios habla sandeces. El verso 3 del mismo capítulo dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando ¿a quiénes? A los malos y a los buenos. Verso 4, la lengua apacible es que árbol de vida,
mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. ¿A usted sí le habían hablado alguna vez de la lengua así? Por la Biblia. Para que usted pudiera reaccionar y cambiar. El buen mensaje no es el que lo emociona a uno y lo pone a brincar y a gritar. El buen mensaje es el que lo hace cambiar su forma de pensar, de actuar, de vivir, para poder agradar a Dios. ¿Usted cree que Dios se agrada cuando usted viene y simplemente brinca, pero no pasa nada en su vida? No, usted se emocionó, pero a Dios le agrada es cuando en su vida hay un cambio, una transformación. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Gloria a Dios. El verso 21 del capítulo 15 dice: el corazón del justo piensa para responder. Oiga bien, es que lo que uno bota por la boca es lo que tiene hambre. En el corazón. O sea que habemos muchas personas que necesitamos cambio. Amén. Cambiar, es que el hecho no es cargar la Biblia y llevarla cada 8 días a la iglesia, o cada que voy a la iglesia coger la Biblia hay que cogerla y escudriñarla, aprender lo que ella nos enseña. Dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Ahora, en el capítulo 16 y el verso 23 de Proverbios dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Sí dice así? Váyase al capítulo 17, el verso 27 del mismo libro de Proverbios. Dice: el que ahorra sus palabras, ¿qué tiene? Sabiduría. ¿Sí dice así su Biblia? Y dice: y de espíritu prudente es el hombre entendido. ¿Sí dice así su Biblia? El que ahorra sus palabras tiene sabiduría, y de espíritu prudente es el hombre entendido. Y el verso 28 dice: aún el necio, oiga bien, aún el necio, cuando calla, es contado por sabio. ¿Tiene sentido esto o no? Amén. El que cierra sus labios es entendido. Y Proverbios 21, 23: el que guarda su boca, ¿guarda qué? Su lengua. Y su lengua, su alma guarda de angustias. Uy, qué cachetada nos está dando la palabra. Que somos muy sueltos. Entonces yo me lleno la boca diciendo: yo soy de la iglesia tal. Pero mi vida y mi actitud dice lo contrario, porque hablo más de lo que tengo que hablar. Pero aún el necio es contado por sabio cuando calla. Y el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Hay gente sufriendo por lo que habla, hay gente sufriendo por lo que dice, hay gente que está en una situación difícil por hablar tanto. Ahora viene el segundo. Esta es la lengua controlada, la que acabamos de ver. Vamos a hablar de la lengua bondadosa. Amén. Y quienes siguen este estilo o esta forma, hablan con verdad, siempre, mientras procuran alentar. Esa es la lengua bondadosa. Proverbios 10:32 dice: los labios del justo saben hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Los labios del justo saben hablar lo que agrada, pero la boca de los impíos habla perversidades. Ahora en el capítulo 12,
El verso 18 dice: hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, o sea, que penetran y dañan, mas la lengua de los sabios es medicina. Hay gente que lo hiere a uno con las palabras, pero hay otros que hablan y como que sanan la herida, porque esa forma de hablar es medicina para nosotros. Y el capítulo 15, verso 23 dice: el hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuán buena es. Esa es la lengua bondadosa. El verso 24 del capítulo 16 de Proverbios dice: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Son palabras del sabio Salomón, palabras que a nosotros nos edifican, que nos llevan a crecer, a ser mejores hijos de Dios. El 27:9 de Proverbios dice: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y el cordial consejo del amigo al hombre. Ahí está la lengua bondadosa. Tenemos los dos primeros, que son lengua controlada y lengua bondadosa. Esa es la que tenemos que imitar. Amén. La lengua controlada y la lengua bondadosa. Pero vienen los otros dos que no son los que tenemos que imitar. Esos hay que rechazarlos. Y es la lengua perversa. Todos los que siguen este estilo en su vida están llenos de motivos perversos. En otras palabras, están llenos de chisme y de calumnias y tuercen la verdad todo el tiempo. Proverbios capítulo 6 verso 12 dice: el hombre malo, el hombre depravado es el que anda en perversidad de boca. Ese es el hombre malo. Y el verso 13 dice: que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace señas con los dedos. Es que la Biblia habla de todo. Usted quiere saber cualquier tema que quiera, aquí está en la Biblia. Hay gente que hace señas con los dedos y están haciendo perversidades y hablando perversidades. El verso 14 dice: perversidades hay en ¿dónde? En su corazón. Anda pensando el mal en todo el tiempo. Siembra discordias. O sea, está hablando de mal de este y de aquel y sembrando discordia. Y Proverbios 16:28 dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. ¿No le ha pasado que viene otro y le dice cuentos y usted se aleja de la persona porque este le dijo eso? Pero era un chisme. Este sembró la discordia, este quiso hacer división entre los mejores amigos y se dañan grandes amistades por el chisme de otro, porque esa es la lengua perversa. El capítulo 18 verso 8 dice: las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. A usted le agrada cuando se come algo rico, ¿cierto? Algo que usted lo siente suave y agradable. A veces los chismosos y las palabras del chismoso son así como ese bocado suave, y la gente se deleita en eso. Esa es la lengua perversa. Pero nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra en Proverbios 26:20: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso cesa la contienda. Hay que acabar de raíz con el chisme. Hay que destruirlo. El capítulo 26, el verso 22. Verso 21 y 22 dice: el carbón para las brasas y la leña para el fuego, el hombre rencilloso para encender contienda. Palabras del chismoso, las palabras del chismoso son como bocados suaves, penetran hasta las entrañas. Y dice: como escoria de plata echada sobre el tiesto son los labios lisonjeros y el corazón malo.
El que odia disimula con sus labios, mas en su interior maquina engaño. Cuando hablare amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque su odio se cubra con disimulo, su maldad será descubierta en la congregación. El que cava foso caerá en él, y el que revuelve la piedra sobre él le volverá. O sea, todo lo que yo haga me vuelve. Amén. La lengua falsa atormenta al que ha lastimado, y la boca lisonjera hace resbalar. Esa es la lengua ¿qué? Perversa. Esa es la que no tenemos que imitar. Y viene la otra que tampoco tenemos que imitar, la lengua detractora. Esta es la última. Tenemos la controlada y la bondadosa. Esas son las que nosotros tenemos que practicar. Pero viene la perversa y la detractora. No las tenemos que aplicar. Esas hay que desecharlas. Ese tipo o esa forma de hablar hay que rechazarla. Entonces vamos a terminar con esta, la lengua detractora. Y todos los que siguen este patrón o este estilo, al hablar están llenos de mentira y maldiciones que pueden llevar a la rebelión y a la destrucción, a los fracasos. Por eso Santiago 3:5 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grandes bosques enciende un pequeño fuego. Ustedes han estado en tierra caliente. Amén. Y en tierra caliente a veces se hacen incendios forestales por un pequeño vidrio que coge el calor y enciende fuego, o porque alguien tira colillas de cigarrillo encendidas y el calor y se enciende el fuego. Yo estuve en el Magdalena Medio del año 97 y había muchos incendios forestales por esa causa. Por algo pequeño se hacía un grande incendio que perjudicaba gran cantidad de cultivos. Ahora, Santiago habla de la lengua y dice que así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Y aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. El apóstol Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 4, el verso 4. Efesios capítulo 4, el verso 4. Mira lo que dice el apóstol. El verso 29 del capítulo 4 de Efesios dice: ninguna palabra corrompida. Eso significa que las palabras corrompidas son las que dañan, son las que encienden, son las que destruyen. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y entonces viene diciendo: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. ¿Será que con lo que yo hablo contristo el Espíritu de Dios en mi vida? Claro. Por eso tengo que saber qué es lo que hablo. Y la lengua detractora está destruyendo y está contristando la presencia de Dios en nosotros. Y dice: quítese de vosotros. Aquí esto da duro, pero ¿qué más hacemos? Léanme la Biblia, que no se lo diga yo. Efesios 4:31. ¿Qué más hacemos si la Biblia lo dice? Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, o sea, chisme, y toda malicia. ¿Qué más podemos hacer? Aplicar lo que dice la Biblia. Y dice: antes sed bondadosos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Será que vale la pena aplicar la palabra? Desde tiempos antiguos
Dios ordena a su pueblo y se pronuncia acerca del chisme de esa lengua detractora. Cuando dice en el capítulo 19, verso 16, no andarás chismeando entre tu pueblo, no tentarás, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Y firma, yo Jehová. Si lo dijo a los antiguos, lo he venido diciendo todas las épocas. Y esta es una forma, hermanos, que todos los que hemos creído en Cristo debemos de vivir. Rechazar la lengua perversa y detractora y aplicar la lengua controlada y bondadosa. Amén. Amén. Porque el Señor aborrece la lengua mentirosa. La lengua detractora es la que habla mentira. ¿Cuántos cristianos hay mentirosos? ¿Ah? Que dicen una mentira y se quedan tranquilos, como si nada pasara. Y la mentira nos lleva a la perdición. Es que el hecho no es que yo me vista largo, el hecho no es que yo me ponga corbata, el hecho no es que yo haga esto, que vaya a la iglesia todos los días, el hecho es que yo viva de acuerdo a la palabra de Dios. Porque los cobardes, incrédulos, adúlteros y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Proverbios 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aun 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. ¿Y qué termina diciendo Santiago? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Santiago 3:12 en adelante. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay ¿qué? Perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Amén. ¿Sí lo está leyendo en la Biblia? Y el fruto de justicia se siembra ¿en qué? En paz a aquellos que hacen la paz. La palabra de Dios es clara para nosotros, y qué bueno que aprendamos a practicarla, porque esta palabra realmente es la que necesitamos nosotros para vivir de acuerdo a lo que Dios quiere que vivamos. Permitamos que el Espíritu Santo haga lo que hizo con Isaías cuando tuvo la visión. Isaías dice: siendo hombre inmundo de labios, han visto mis ojos al Rey Jehová. Pero un carbón encendido, un querubín tomó unas tenazas y un carbón encendido y tocó los labios de Isaías y le dijo: ve aquí que esto toca tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Dejemos que el Espíritu Santo toque nuestra boca, nuestra lengua, y nuestros labios hablen, nuestra lengua pronuncie cosas que traigan bondad y que sanen el alma, y no cosas que traigan discordia
y que destruya ni que divida, porque ese no es el estilo de vida que Cristo estableció en su reino. Amén. Isaías dice en el capítulo 50, verso 4: Jehová me dio lengua de sabio para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana mi oído para que oiga como los sabios. ¿Queremos nosotros vivir una vida correcta en Dios? Sin que estemos siendo acusados en nuestra conciencia, sin que estemos arrepintiéndonos de lo que dijimos. Aprendamos a controlar nuestra lengua. Amén. Aprendamos a hablar con bondad y no con perversidad, y a no tener una lengua detractora, a no hablar mentira y decir lo que no es. Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra hoy. A veces la palabra como que nos llega muy duro, pero es la palabra. Y esta es la que moldea, esta es la que corrige, esta es la que hace que nosotros seamos verdaderos hijos de Dios. Démosle gracias a Dios. Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por la palabra que nos has dado. Ayúdanos a crecer, Señor, a ser edificados cada día para parecernos más a ti, Señor. Ayúdanos a ser personas distintas, a tener un pensamiento distinto, Señor, a actuar de la manera que tu Espíritu Santo nos guíe a hacerlo. Ayúdanos a rechazar, Señor, esa lengua perversa, detractora, y ayúdanos a asimilar que la forma que tú has dejado establecida es que tengamos control, Señor, sobre nuestra lengua, y que seamos bondadosos al hablar para sanar y llevar sanidad a los corazones heridos. En el nombre de Jesús te lo pedimos en esta hora. Amén y amén. Al Señor sea la gloria. Estén cómodos un momento. Quiero despedirme de todos los que han estado a través de las redes, por internet. Desear que Dios bendiga sus vidas, y espero que esta palabra nos lleve a un crecimiento en las cosas de Dios. Que Dios los bendiga.